Los que vieron el camino hacia el Dorado seguramente recuerden las escenas donde la nativa Chell trata de seducir a Miguel y a Tulio, pero específicamente se queda con Tulio, a quien prácticamente se termina llevando a la cama. La mayoría posiblemente solo recuerdan a estos personajes, pero hubo uno que para mí se llevó el protagonismo, y este es el sacerdote, un fanático religioso sediento de sangre que usa las profecías para cumplir sus deseos más salvajes, y que me hizo recordar la idea de, si Dios existe, todo está permitido, ya que las creencias en algo superior, históricamente, en ocasiones han servido para algunos como anestesia moral para justificar los actos más atroces. Estamos en la España de 1519. Cortés anuncia al pueblo que se embarcarán en una expedición para conquistar el Nuevo Mundo en nombre de España, por gloria y por oro. Mientras tanto, vemos a dos amigos llamados Miguel y Tulio haciendo apuestas callejeras con dados, aunque estos no son dados normales, sino que están cargados para asegurar la victoria en cada tirada. En su última apuesta, un hombre les ofrece un mapa de El Dorado, un lugar legendario del Nuevo Mundo cuya existencia no ha sido confirmada. Miguel convence a Tulio de que ese podría ser su destino y su gran oportunidad. Aunque Tulio no cree mucho en esas cosas, termina aceptando la apuesta. El problema surge cuando sus contrincantes los obligan a usar otros dados. Miguel y Tulio se ponen extremadamente nerviosos, pero aún así lanzan los dados pidiendo un 7. Para su sorpresa, el resultado es efectivamente un 7. No obstante, cuando Tulio se agacha para recoger las ganancias, sus oponentes se dan cuenta de que los dados que habían estado usando antes estaban cargados. En ese momento, los guardias rodean a nuestros protagonistas dejándolos sin salida. Pero este par es muy ingenioso, así que comienzan a fingir una pelea entre ambos. La coreografía y los diálogos están tan bien ejecutados que logran hacer creer a todos que se trata de una pelea real. Sin embargo, en realidad solo están creando una distracción que les permite escapar con el mapa, o al menos por unos instantes, ya que la persecución continúa. Tras correr por toda la ciudad, terminan saltando dentro de unos barriles, los cuales son cerrados por unos marineros y cargados en una embarcación que zarpa directamente hacia el barco que emprenderá la expedición al Nuevo Mundo. Cuando finalmente logran salir de los barriles, se dan cuenta de que están a bordo del barco y que no son bienvenidos ahí. Inmediatamente son esposados por la tripulación y llevados ante el capitán Hernán Cortés. Este se enfurece al verlos. Les dice que fue muy cuidadoso al elegir a su tripulación como para que dos polizones se infiltren en la expedición. Como castigo, les promete que una vez que lleguen a Cuba, serán azotados y vendidos como esclavos, condenados a pasar el resto de sus vidas trabajando en una plantación de azúcar. Tras esto, los encierra en el calabozo. Desde el calabozo logran sobornar a un caballo con manzanas para que les entregue las llaves de su celda, y el plan funciona. Por la noche, ambos amigos suben a los botes salvavidas y escapan del barco. Pero repentinamente todo se complica, ya que el caballo salta desde la cubierta y cae en el bote salvavidas con ellos. Nuestros protagonistas reman durante días, soportando lluvias, corrientes, tormentas, olas gigantes y el sol abrasador mientras están perdidos en medio del mar. La comida escasea e incluso cuando intentan cazar alguna ave marina, sus intentos terminan en fracasos. Después de días a la deriva, ambos amigos se dan por vencidos. Y cuando todo parecía perdido, estos dos consiguen llegar a tierra. Se trata de una isla, pero no cualquier isla, sino la misma que aparece en el mapa que obtuvieron. Es decir, están frente al camino hacia el Dorado. El problema es que Tulio cree que entrar en la jungla es una mala idea, pues en la entrada encuentran restos humanos. Además, duda de que el Dorado sea un lugar real, ya que todos lo consideran solo un mito. Miguel, en cambio, tiene sed de aventura, así que convence a Tulio diciéndole que si el Dorado es real, podrán encontrar riquezas casi infinitas. Al escuchar esto, los ojos de Tulio brillan con ambición, así que acepta el trato, pero con la condición de que, una vez que tengan el oro y las riquezas, regresen a España. Miguel dice que sí, y la aventura comienza. El camino es complicado, la jungla está llena de animales peligrosos y su espesura dificulta cada paso. Aún así, nuestros protagonistas logran seguir el mapa hasta llegar a la supuesta entrada de El Dorado. Cuando creen que finalmente han llegado, se dan cuenta de que solo hay una gran roca. Pierden la esperanza y emprenden el camino de regreso. Pero antes de que puedan avanzar, una nativa aparece corriendo de la nada e impacta contra el caballo y nuestros protagonistas. No está sola, viene siendo perseguida por unos guardias de lo que parece ser una tribu, probablemente porque ha robado algo. Miguel y Tulio se asustan, pues los nativos se ven agresivos y están armados. Sin embargo, en lugar de atacarlos, les indican que los sigan. Los llevan hasta una cueva oculta tras una cascada. Luego reman por una cueva llena de agua y después de varias horas terminan llegando a lo que creían que era solo un mito: la ciudad de El Dorado. Se trata de una antigua civilización extremadamente bien organizada con una arquitectura majestuosa repleta de riquezas. Pero en lugar de portarse agresivos, cuando los pobladores
quienes ven a Miguel y Tulio quedan boquiabiertos. Esto es porque en ese lugar existe una profecía que indica que los dioses llegarán montados en una especie de caballo. Y por coincidencia, Miguel y Tulio cumplen con la descripción de la profecía. Son recibidos con grandes honores porque creen que son los dioses. Al darse cuenta de esto, Miguel y Tulio deciden que sacarán provecho de esto para salir vivos de ahí. El sacerdote del lugar se presenta como Tzekel-Can y después los introduce ante todo el pueblo como los dioses que la profecía había anunciado. Junto a él está el líder de la ciudad, un hombre llamado Tanabuk. El problema es que entre Tanabuk y Tzekel-Can hay ciertas tensiones. Por el comportamiento del uno con el otro, vemos que al parecer discrepan bastante en cómo gobernar, pero de eso hablaremos en un momento. El líder Tanabuk quiere hacerles preguntas a los recién llegados, pero el sacerdote le ordena que se detenga, pues considera una tontería interrogar a los dioses. Al escuchar esto, a Miguel se le ocurre abrir la boca y decir que si los interrogan tendrán que desencadenar su gran y terrible poder. Pero aquí vemos un comportamiento revelador. El sacerdote, lejos de asustarse, lo incita diciendo: vuelca tu ira sobre este incrédulo y muestra la realidad de tu divinidad. Sé que Miguel y Tulio son los protagonistas de esta historia, pero para fines de este análisis nos centraremos principalmente en el jefe Tanabuk y el sacerdote Tzekel-Can, debido a que a través de ellos y de esta historia exploraremos la siguiente idea: como Dios existe, todo está permitido, hasta las mayores atrocidades. Sé que es una película para niños, pero se viene un tema denso e interesante en proporciones iguales, así que presta mucha atención. La frase "si Dios existe, todo está permitido" fue la respuesta de un filósofo llamado Zizek a otra idea atribuida a un escritor llamado Dostoyevsky. La premisa de la idea inicial de Dostoyevsky es que si Dios no existiera, todo estaría permitido. Dostoyevsky no hizo esta declaración tal cual en alguna de sus novelas, pero en una llamada Los Hermanos Karamazov exploró el problema de la moralidad sin Dios. De hecho, el primero en hacer algo más cercano a esta declaración fue Jean-Paul Sartre en su libro El ser y la nada. Sea como sea, el argumento es que si no hay Dios, entonces no hay un fundamento absoluto para la moralidad. O en otras palabras, solo somos buenas personas porque anhelamos ganarnos un lugar en el cielo y no hacemos el mal para no ir al infierno. Una vez que hemos entendido esto, quiero plantear la idea de la figura de Tanabuk como esta primera premisa, la de que somos buenos gracias a la creencia de un Dios. La figura de este líder encaja bien con la idea porque su autoridad y la paz dentro del Dorado están cimentadas en la creencia en los dioses y en el temor al castigo divino. Tanabuk no impone su liderazgo con violencia, sino que su gobierno se sostiene en la fe de su pueblo. Para él, la estabilidad del mundo no depende de la voluntad humana, sino de la existencia y guía de los dioses. Pero la religión en el Dorado no es solo un sistema de creencias benigno, es también un mecanismo de control. La profecía del Dorado dice que los dioses vendrán a purgar la ciudad de los pecadores, los mentirosos y los traicioneros, lo que significa que la obediencia y el orden del pueblo no solo provienen de la devoción, sino también del miedo. Las personas siguen las reglas porque creen que si no lo hacen, el día del juicio serán castigadas. En este sentido, Tanabuk representa la idea de que la moralidad necesita de un principio divino para sostenerse, ya que la justicia, el respeto y la convivencia en la ciudad parecen depender de la fe en los dioses y en la amenaza de su juicio. Esa es la explicación de la idea de que si Dios no existiera, todo estaría permitido. Pero entonces, ¿cómo es que Zizek llega a la idea contraria? A la idea de que no, como Dios existe, todo está permitido. Bueno, eso lo entenderemos gracias al sacerdote en unos momentos. Volviendo a la película, el sacerdote quiere que los dioses liberen su ira. Esta no es la respuesta que este par esperaba, así que Tulio se voltea para hablar con Miguel en privado, comenzando una discusión. No saben cómo librarse de la mentira que acaban de decir y temen que si los locales descubren la verdad, los ejecuten sin dudarlo. Pero entonces la suerte les sonríe a este par de estafadores. En una coincidencia casi mágica, un volcán cercano comienza a hacer erupción mientras discuten, lo que hace creer a los pobladores que la ira de ambos es la causa del fenómeno. Cuando su discusión se detiene, el volcán cesa su actividad y todos en el lugar se arrodillan ante Tulio y Miguel, convencidos de que realmente poseen poderes divinos y han venido a cumplir la profecía. El sacerdote voltea a ver al líder con una expresión de "te lo dije", y posteriormente ambos guían a Tulio y Miguel hasta su propio templo. Una vez que nuestros protagonistas están solos, liberan la tensión que habían estado conteniendo con risas y un abrazo. Exclaman en voz alta que la ciudad está llena de tontos y que lo único que tienen que hacer es sostener la mentira hasta tomar el oro y marcharse de ahí. Pero lo que no saben es que su conversación está siendo escuchada por la chica que conocieron al llegar a la entrada del Dorado, quien acaba de descubrir todo el plan. Esta chica se llama Chell y les confiesa a nuestros protagonistas que también quiere salir de ese lugar. Quiere aventuras y tiene más ambiciones, por lo que les ofrece revelarles a Tulio y Miguel toda la información que necesitan para continuar con su farsa, a cambio de que cuando huyan la lleven con ellos. Estos se rehúsan, pero después de que Chell les hace ver que sin su ayuda todos descubrirían la mentira, Tulio y Miguel aceptan volverla
hacerla su socia. Chell les indica qué ropa ponerse y luego se queda a observar cómo se cambian, pues parece bastante atraída hacia ellos, en especial a Tulio. Nuestros chicos le piden un poco de privacidad, así que ella se va, no sin antes lanzarles una última mirada coqueta. Miguel y Tulio sienten mariposas en el estómago. Sin embargo, Tulio le recuerda a su amigo que tener cualquier tipo de relación con Chell solo les traerá problemas. Así que ambos acuerdan un trato de palabra. Al caer la noche, el líder Tanabuc les prepara una gran fiesta y un banquete en su honor. Miguel y Tulio entran en el papel y actúan como auténticos dioses, merecedores de todo lo que los pobladores hacen por ellos. Los elogian, les sirven los mejores alimentos, les ofrecen licor, puros e incluso mujeres, haciendo que ambos pasen una noche increíble. Al día siguiente son despertados por el sacerdote, pues ahora él quiere complacer a los dioses a su manera, una completamente diferente, o sea, un sacrificio. Con lo que parecen ser poderes místicos reales, el sacerdote desata una bolsa revelando que está a punto de ofrecer una víctima para un sacrificio humano. Pero cuando está a punto de arrojar al pobre hombre hacia un remolino gigante de agua, Miguel y Tulio intervienen de inmediato y detienen todo. Mienten diciendo que las estrellas no están bien alineadas para el tributo. De alguna manera, esto logra convencer al sacerdote y en lugar de su sacrificio, aceptan el regalo que les ofrece Tanabuc. Oro, mucho oro, cosa que emociona a Miguel y a Tulio. Tanabuc les pregunta si desean que sea entregado a Xibalba y los amigos, cegados por la riqueza, aceptan sin pensar. Pero aceptar esto solo causa que en lugar de darles el oro a ellos, los sirvientes comienzan a arrojarlo al remolino de agua. Chell les explica a Tulio y Miguel que Xibalba es el mundo espiritual, lo que hace que este par se sientan como unos tontos. Afortunadamente, Chell logra hablar con Tanabuc y este ordena que se detenga el sacrificio del oro y en su lugar que todo sea llevado al templo de los dioses. Miguel y Tulio están felices, pero quien no está del todo contento es el sacerdote, quien quería ver sangre. Antes de seguir con la narración y los conceptos, vamos a hablar un poco de Tzekel-Can. Este es un hombre que podría ser interpretado como una especie de fanático religioso, quien está obsesionado con la idea de que los dioses deben ser temidos. Él interpreta las profecías sobre la llegada de los dioses como un suceso que bañará al pueblo de sangre, pero lejos de asustarlo, parece que es algo que le emociona, pues en el fondo no busca el bienestar de su pueblo, más bien quiere que las profecías se cumplan de la manera más sanguinaria posible. Y además de ser un fanático religioso, se podría argumentar que cumple con algunas de las características de un perfil psicopático. Como lo iremos viendo más adelante, manipula usando la religión y el miedo para consolidar su poder en la ciudad. Carece de empatía porque no le importa hacer sacrificios humanos ni asesinar a sus propios guardias y muestra cierto grado de narcisismo, pues se siente con el derecho de interpretar la voluntad de los dioses como le plazca. En este caso, la combinación del fanatismo religioso con el perfil psicopático es una mezcla perfecta para el desastre. Así que quédate con esta idea porque será importante. Ahora tienen oro por montones. El problema es que solos no podrán llevarlo de regreso a España. Así que se les ocurre un plan. Le piden a Tanabuc un gran barco con el que pueden ascender de nuevo a los cielos. El líder les dice que podría construirlo en 3 días, pero que si no estuvieran tan cargados de ofrendas, podrían tenerlo listo en solo 2. Sin pensarlo 2 veces, Tulio acepta quedarse los 3 días y Miguel lo sigue. Esto es más riesgoso porque tendrán que sostener la mentira por más tiempo, pero parece no importarles con tal de quedarse con más riquezas. De regreso en el templo, Miguel le dice a Tulio que quiere salir a explorar la ciudad, pero sabe que eso solo traerá problemas, así que se lo prohíbe. Chell nota la situación y se le ocurre una idea. Como se siente muy atraída por Tulio, le comenta a Miguel que ella puede distraerlo mientras él explora. Miguel acepta y Chell se encarga de seducir a Tulio para mantenerlo entretenido. Aunque al inicio Tulio intenta resistirse, termina cediendo y se queda con Chell. Mientras tanto, en el pueblo, Miguel nota que las calles están vacías. Un guardia le explica: han evacuado las calles para purificar la ciudad tal y como usted ordenó. Ahí Miguel se da cuenta de que el sacerdote ha estado dando órdenes en su nombre, incluyendo castigos severos. Indignado, ordena que se detenga todo esto, da el día libre a los guardias y luego construye una guitarra con la que llena las calles de música, trayendo alegría y diversión a los habitantes de El Dorado. Miguel continúa el día sumergiéndose en la cultura del lugar. Conoce los templos, la arquitectura, las tradiciones y a los pobladores, lo que hace que poco a poco se sienta más enamorado de la ciudad. Incluso termina jugando la pelota con unos niños. Desde lejos, el sacerdote observa esto con incredulidad. No puede entender el comportamiento de Miguel, pues la profecía decía que los dioses traerían destrucción y terror, no música y juegos. Ante esta disyuntiva, decide hablar con Tulio para aclarar sus dudas, pero llega en el momento menos indicado, pues Tulio se encuentra dándose unos besos y divirtiéndose con Chell. Rápidamente intenta recuperar la compostura y Chell finge que solo estaban platicando. El sacerdote le informa a Tulio que Miguel ha estado mezclándose con los humanos. Luego le explica que, aunque él no lo vea, los humanos son como serpientes y ratas. Engañan, tejen redes de mentiras y manipulan. Para ilustrar su punto, usa espejismos y trucos de magia, que en realidad son verdaderos hechizos.
humanos. Sediento de sangre, le propone someter al pueblo, atemorizarlo y acabar con los disidentes de formas crueles, argumentando que no lo respetarán si no los mantiene bajo control. Y para respaldar su punto, le recuerda que así está escrito la profecía. La era del jaguar debe quedar escrita con sangre. Tulio no quiere hacer esto, así que finge que lo discutirá con Miguel y se marcha. Ahora que hemos entendido que al sacerdote no le importa manchar sus manos de sangre para obedecer los supuestos mandatos de los dioses, hablemos de algo llamado suspensión religiosa de la ética. Este fue un concepto que fue desarrollado por el filósofo Kierkegaard alrededor de 1843, un filósofo cristiano. Para Kierkegaard, la ética es el conjunto de normas morales universales que rigen el comportamiento humano. En términos generales, estas normas se aplican a todos y buscan el bien común, pero él plantea que existe una relación aún más alta que la ética, la relación individual con Dios. En algunos casos, esta relación puede requerir una suspensión de la moralidad universal en favor de una obediencia absoluta a Dios, incluso si las órdenes divinas parecen ir en contra de lo que consideramos moralmente correcto. Un ejemplo dentro de la misma Biblia podría ser la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac. En esta historia, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, lo cual es un mandato que contradice toda ética humana. En cualquier otro contexto, eliminar a un hijo sería un crimen atroz, pero Abraham no cuestiona la orden y se dispone a cumplirla, confiando en Dios de manera absoluta. Pero recordemos que Kierkegaard es un filósofo teológico, quien asume que es Dios quien está hablando o que es una fuerza superior la que está mandando. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que ya tienen deseos violentos o perversos? Para aquellos que disfrutan del poder, el sufrimiento ajeno o la violencia, la religión puede convertirse en una anestesia moral perfecta, en una forma de sofocar cualquier sentimiento de culpa bajo el manto de una causa sagrada. Y este parece ser el caso del sacerdote Tzekel Khan. Sí, claramente es un hombre de fe, pero una muy extrema, o sea, un fanático, quien además tiene tendencias sádicas, que manipula la profecía para ejercer dominio sobre el pueblo y para satisfacer sus deseos de sangre. No le interesa la espiritualidad ni la verdadera voluntad de los dioses. Para él, los dioses son la justificación perfecta para hacer lo que realmente quiere: imponer el terror, ejercer control y castigar con violencia extrema. No me parece casualidad que sea él quien interpreta las profecías y no Tanabuk, ni ningún otro miembro del pueblo. Él se ha colocado en la posición de único mediador entre los dioses y los humanos, lo que le otorga poder absoluto sobre la vida y la muerte de los demás. Si alguien cuestiona su autoridad, basta con señalar la profecía y declarar que los dioses lo han marcado como pecador. Y esto nos lleva de vuelta a la frase: si Dios existe, todo está permitido. Tzekel Khan tiene una certeza absoluta en la existencia de los dioses y en la profecía, y es precisamente esta certeza la que le da un pase libre para satisfacer sus deseos de violencia y justificar cualquier atrocidad. No importa si se trata de sacrificar niños, condenar a inocentes o regocijarse en el sufrimiento ajeno. No lo ve como un crimen porque para él tan solo es el cumplimiento del destino divino. Y así el sufrimiento ajeno se trivializa, pues el ejecutor no se siente responsable de sus actos. La responsabilidad recae en la voluntad de la deidad que los respalda. Y esto no es solo una idea dentro de la película. En la historia de la humanidad hemos visto, y seguimos viendo, incontables ejemplos donde la fe ha sido utilizada como una justificación para la barbarie. Las cruzadas, la Inquisición, la caza de brujas y muchos otros episodios han sido, en parte, impulsados por personas que creían o se justificaban con que su causa estaba por encima de cualquier moralidad humana. Te voy a contar una experiencia personal que no es del tamaño de una guerra santa, claro, pero aún así ejemplifica este punto. Hace un tiempo estaba escuchando un podcast en el que se entrevistaba a personas privadas de su libertad en los penales de México. Estos cuentan sus historias y crímenes y la entrevistadora suele preguntarles cómo es que toleran la idea de hacerle daño a otra persona. Y una respuesta que se me quedó muy marcada fue algo así como: yo no elegí que fuera mi víctima, Dios la puso en mi camino y le tocó. Y aquí vemos la misma lógica. Si Dios lo quiso así, entonces no hay culpa, no hay remordimiento, no hay dilema moral. Lo que queda es la certeza de que lo que se hizo estaba justificado por una fuerza superior o era parte de un plan superior. Por eso, aunque muchas personas encuentran en la fe una brújula moral para hacer el bien, cuando la creencia en un poder superior está en manos de la persona incorrecta, puede ser la herramienta perfecta para justificar cualquier atrocidad. Y aunque muchas personas encuentren en esta creencia una brújula moral para hacer el bien, ¿qué pasa cuando esta brújula moral desaparece? Bueno, lo veremos más adelante. Mientras toda esta historia tiene lugar, vemos que Cortés y sus hombres también han logrado llegar a la isla donde se encuentra el Dorado. Han comenzado expediciones para llegar hasta la ciudad, pero estas personas no tienen intenciones pacíficas. Todo lo contrario. Furioso, Tulio llega con Miguel para hablar, pero en ese momento aparece el sacerdote y organiza un juego de pelota para que los dioses disfruten. El partido será entre Tulio y Miguel contra el mejor equipo de la ciudad, hombres fuertes y expertos en el deporte. Se supone que son dioses, así que no pueden perder. El juego inicia y aunque Miguel y Tulio lo intentan con todas sus fuerzas, el equipo local los hace polvo.
Sin embargo, faltando solo un punto para perder, Chell cambia la pelota por un pequeño armadillo con la misma forma que el balón. El armadillo juega de su lado y gracias a esto Miguel y Tulio recuperan la ventaja. Cuando falta un punto para ganar, el armadillo es reemplazado nuevamente por la pelota normal. Pero a pesar de esto, nuestros chicos consiguen anotar el último punto. Aunque en el proceso, Tulio golpea accidentalmente a Miguel en el rostro. Tras su victoria, todos celebran, incluido el sacerdote, quien les dice que, como recompensa, sacrificarán a todo el equipo rival. Miguel, ya harto de la cultura de los sacrificios, levanta la voz y molesto ordena que a partir de ahora los sacrificios quedan prohibidos. El sacerdote trata de defenderse, argumentando que la profecía dice que los dioses devorarán a los malvados y pecadores, a lo que Miguel responde que él no ve a nadie con esas características. El sacerdote, con su perversidad, dice que él puede señalarlos, pero Miguel no quiere escucharlo más y le indica que ya no necesitan de sus servicios. El pueblo aplaude y todos en el lugar le agradecen su generosidad, pero antes de retirarse, el sacerdote nota una gota de sangre escurriendo por el rostro de Miguel. Su mirada cambia y una vez solo se dice para sí mismo: ¿sabes por qué los dioses piden sangre? Porque los dioses no sangran. Así es, se ha dado cuenta de la farsa y ahora pretende tomar represalias severas contra los dos impostores y contra todo el pueblo. Las horas pasan y el barco que Tanabuc les prometió casi está listo. Miguel comienza a poner objeciones sobre la embarcación, pero la realidad es que el chico se ha enamorado del lugar y no quiere irse. Tanabuc lo nota y le pregunta si de verdad quiere quedarse. Miguel admite que sí, pero también que tiene que regresar con Tulio porque aún tiene muchas cosas que hacer en el otro mundo. Tanabuc le sonríe y le dice: no te preocupes, errar es de humanos. Luego se aleja, haciéndole saber a Miguel que a pesar de haber descubierto su mentira, lo respalda. Este momento puede ser interpretado como el rompimiento de Tanabuc y su pueblo sobre la creencia en los dioses. Ya entendieron que Miguel y Tulio no lo son, y que la profecía apocalíptica sobre los castigos a los pecadores probablemente ni siquiera sea real. Esta situación nos lleva a preguntarnos si realmente es gracias a que Dios existe que no todo está permitido. Pues para algunas personas y en algunos momentos de la historia se creyó que esto era así, pero aunque esa teoría fuera cierta, una sociedad que actúa bajo estos principios puede colapsar en cualquier momento. Si la moralidad de una sociedad se basa únicamente en el miedo al castigo o en la esperanza de una recompensa divina, esa moralidad podría ser frágil y peligrosa porque en cuanto la fe se ponga en duda o desaparezca, no quedaría nada que sostuviera la ética. En la civilización de la película, el pueblo vivía bajo la creencia de que los dioses vendrían a purificar la ciudad de los pecadores, mentirosos y traidores. Esta idea funcionaba como un sistema de control, pero cuando se descubrió que Miguel y Tulio no eran dioses, no ocurrió el colapso moral que se esperaría según la lógica de sin Dios todo está permitido. En cambio, Tanabuc simplemente aceptó la verdad y siguió siendo un buen líder, agradeciendo a los forasteros por haberlos liberado del dominio de Tzekelcan. Y esto nos lleva a una última pregunta: ¿necesitamos un Dios que nos vigile para ser buenos? ¿O la bondad puede surgir de nuestra propia humanidad? Una disyuntiva que trataré de resolver más adelante. Mientras todo esto sucede, la relación de Tulio y Chell se fortalece. Ahora ambos están claramente enamorados y hasta tienen planes de regresar juntos a España para hacer una vida allá. Mientras comparten una conversación romántica al respecto, Miguel entra al lugar y los observa desde lejos, pero no está feliz, sino todo lo contrario, pues Tulio ha roto el trato que habían hecho. Aunque este problema no es nada comparado con el que está por venir. Mientras todo esto ocurría, el sacerdote pasó horas creando un hechizo para tomar el control. Para finalizarlo, sacrifica sin remordimientos al guardia que lo ayudó y después absorbe el poder del hechizo con el que da vida a la estatua de un jaguar gigante. Afuera del templo, la ceremonia de despedida de los supuestos dioses se lleva a cabo y las toneladas de oro son cargadas en el barco. Miguel, aún resentido, le deja claro a Tulio que sabe lo que está pasando entre él y Chell. Pero cuando la pelea estaba por comenzar, el sacerdote y la estatua gigante irrumpen en el templo y salen a atemorizar al pueblo. La estatua persigue a Tulio, Miguel y Chell por toda la ciudad. Los chicos intentan detenerla, pero la criatura resiste piedras, atraviesa muros e incluso se sumerge en la lava como si fuera agua. La persecución termina con Miguel y Tulio al borde de un abismo, pero no cualquier abismo, sino el gran remolino que supuestamente conecta con el mundo espiritual. Antes de acabar con sus vidas, el sacerdote detiene a la estatua y camina hacia ellos. Parece que su destino está sellado, aunque Miguel y Tulio aún tienen un as bajo la manga. Ambos comienzan a fingir una discusión que en parte es real. Tulio le reclama a Miguel que el plan era fácil, pero él decidió arruinarlo al salir a las calles a alardear, a tal punto que comenzó a creer en su propia mentira. Miguel responde que al menos él no se involucra con mentiras. La discusión continúa, entreteniendo al sacerdote hasta que en un movimiento inesperado, los chicos fingen un golpe entre ellos que termina impactándolo. El sacerdote
sacerdote intenta ordenar a la estatua que ataque, pero esta provoca que el suelo se rompa y ambos caigan al gran remolino. Sin embargo, el sacerdote no muere, sino que es arrastrado hasta la salida del remolino, que se encuentra fuera de la ciudad. Para su buena suerte, Cortés y su ejército están justo ahí. Al ver sus aretes de oro, Cortés le pregunta de dónde los sacó, y al notar que la figura del conquistador es exactamente igual al dios que las profecías anunciaban, el sacerdote decide llevarlos a El Dorado. Mientras tanto, los pobladores celebran la derrota del sacerdote y elogian a Miguel, reconociéndolo como un héroe. Pero esto no sucede con Tulio, lo que aumenta su resentimiento. Al final, la ciudad le da una calurosa despedida a Tulio, quien sube al barco cargado de oro junto con Chell. Miguel, por su parte, se coloca una corona y una capa, asumiendo lo que serán sus próximos años en la ciudad. Aunque aún con algo de orgullo, le desea buena suerte a su amigo, pero antes de que pueda partir, unos guardias exploradores llegan aterrados para advertir que un gran ejército se aproxima. Tanabuc no se asusta, ya que cree que jamás encontrarán la ciudad, pero los soldados le revelan que el sacerdote no murió y que ahora está guiando a los invasores hasta la entrada. Miguel y Tulio saben de la capacidad bélica de Cortés y son conscientes de que no podrán detenerlo, aunque quizás haya una posibilidad. Tulio se esconde por un momento para pensar y se da cuenta de que la única forma de salvar la ciudad es estrellando el barco contra los pilares que sostienen la cueva de acceso. Si lo hace, bloqueará la entrada y logrará salir, pero posiblemente lo perderá todo. Aún así, sabe que es lo correcto, así que explica el plan a todos y ponen manos a la obra. Tulio maniobra el barco hasta un punto estratégico mientras los ciudadanos intentan derribar unos pilares para generar una ola que lo empuje. El problema es que van demasiado lento. El pilar está por caer y la vela que hará que el barco avance más rápido está atascada. Al ver que la vida de su amigo y todo el plan corren peligro, Miguel decide actuar. Con un peligroso salto desde las alturas, consigue liberar la vela y caer dentro del barco, aunque eso significa que ya no podrá quedarse a vivir con la civilización que tanto quería. Tulio lo sabe e intenta explicárselo, pero Miguel entiende que esto es más importante. Finalmente, los pilares caen, la ola impacta y lanza el barco directo a la cueva. Los chicos maniobran para destruirlo y finalmente logran su objetivo. Una vez que el peligro pasa y se aseguran de que todos están bien, nuestros protagonistas respiran aliviados. A pesar de que al final ya nadie en El Dorado creía que Miguel y Tulio eran dioses, el pueblo decidió ayudarlos y agradecerles por lo que hicieron. Y por su parte, Miguel y Tulio también eligieron ayudarlos, incluso a costa de lo que más deseaban. Renunciaron a su oro, su estatus y a la posibilidad de quedarse en un paraíso. No por miedo a un castigo, ni por la promesa de una recompensa, sino simplemente porque era lo correcto. Y este desenlace sugiere una evolución moral, misma que podemos analizar a través de la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, quien planteó que las personas atraviesan distintas etapas en su comprensión de la ética, pero hay algunas que jamás logran llegar a la última, y la más importante de todas. Primero tenemos el nivel más básico de todos, que es el nivel preconvencional, o sea que la moralidad está basada en el castigo y la recompensa. En este nivel la moralidad está controlada extremadamente. Se obedece no porque se comprenda el bien y el mal, sino por temor al castigo o deseo de una recompensa. Esta es la lógica de quien actúa bien solo porque le conviene. Después tenemos el nivel 2. Este nivel es el convencional, un nivel en el que la moralidad está basada en el estatus y la aprobación social. En este nivel, la moralidad sigue dependiendo de fuerzas externas, pero ya no solo del castigo, sino de la aceptación y el reconocimiento dentro de una sociedad. Aquí lo correcto se define en función de las expectativas de los demás, la autoridad y el deseo de encajar en un sistema. Esta etapa se ve claramente representada por Miguel cuando quiere quedarse en El Dorado y continuar con la farsa de ser un dios. A diferencia de Tulio, quien está ahí por el oro, Miguel busca algo más intangible, que es el estatus, el respeto, el sentido de pertenencia que le otorga ser venerado como una deidad. En una escena le dijo a Tulio que no deberían volver a España porque si allá serían tratados como reyes por el oro, aquí serían tratados como dioses. Y esta es una moralidad basada en el deseo de reconocimiento. Aunque ya no depende del miedo, sigue siendo una ética frágil porque el individuo actúa por cómo lo ven los demás y no por convicción propia. Y por último tenemos el nivel que no todos llegamos a alcanzar, que es el nivel postconvencional, donde la moralidad se basa en principios universales. En la última etapa de Kohlberg, la moralidad trasciende la autoridad externa y se basa en principios éticos propios. Aquí lo correcto ya no se define por lo que la sociedad espera ni por lo que dicta una autoridad, sino por valores universales como la justicia, la igualdad y la empatía. En la historia, esta etapa la podemos ver en Miguel y Tulio, pero ya hasta el final de la película. Eligieron renunciar a lo que más querían, que era su oro y su estatus, porque sabían que había algo más importante, que era salvar a la gente del saqueo y la violencia de Cortés. Y esta decisión fue un acto completamente postconvencional, porque no lo hicieron porque los obligaban, no lo hicieron por un miedo a un castigo y no lo hicieron por una recompensa. Lo hicieron porque entendían que era lo correcto, más allá de sus deseos personales. El filósofo Immanuel Kant lo sostuvo desde hace mucho tiempo. Él argumentaba que el verdadero bien no debía depender de la recompensa o el castigo, sino de la razón moral interna de cada persona.
persona. Es decir, no debo mentir no porque Dios me castigue, sino porque la verdad es un principio que sostiene la convivencia humana. Y no debo matar no porque me lo ordene un texto sagrado, sino porque reconozco el valor de la vida humana. Al darse cuenta de que no quedó nada del oro, Tulio se lamenta. Pero Chell rápidamente lo besa para tranquilizarlo, haciéndole ver que no perdió el oro, sino que ganó algo más importante. En ese momento, Cortés llega junto con el sacerdote, así que nuestros chicos se esconden. El sacerdote trata de mostrarle la entrada a Cortés, pero ahora solo hay escombros. Viendo esto, el conquistador asume que el sacerdote mintió y ordena que lo apresen para darle un trágico final. Una vez que se van, Tulio y Miguel se reconcilian. Chell los invita a subir al caballo y seguir adelante. Los chicos le recuerdan que no tienen ni mapa ni plan, pero Chell les dice que eso es justamente lo que hace que la aventura sea interesante. Miguel y Tulio sonríen y juntos corren hacia su próxima aventura. El mensaje con el que yo me quedo de la película es que la moralidad más sólida no es la que se basa en recompensas o castigos, sino la que se basa en la humanidad. Decir que sin Dios todo estaría permitido es como subestimar nuestra capacidad de ser buenos por nuestra cuenta. El hecho de que pueda haber personas ateas tan o más bondadosas que personas creyentes sugiere que la ética podría existir sin la necesidad de un sistema de castigos y recompensas divinas. Si la única razón para actuar bien es el miedo al infierno o el deseo del cielo, entonces la moralidad es débil. Si solo somos honestos para evitar castigos, entonces no somos honestos, solo somos obedientes. La verdadera moralidad no creo que surja del miedo ni del deseo de aprobación, sino del reconocimiento de que nuestras acciones afectan a los demás y que ser buenos no debería ser un medio para alcanzar algo más, sino un fin en sí mismo. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.